Buenas. En realidad estas conversaciones no son tanto para repetir lo que está en los libros, sino para dar alguna información complementaria, digámoslo así. Vamos a hablar de la medicina en Bizancio. Ustedes saben que Bizancio, en su parte histórica, forma parte del Imperio Romano y lo estudiamos en la Edad Media. Entonces, el Imperio Romano, que se dividió en el 395, quedó conformado por el Imperio de Occidente, que es el propiamente de Roma, y el de Oriente, que viene siendo el de Bizancio. Y esto se toma como su caída en 1453, se toma como el fin de la Edad Media, y allí la importancia. Lo que se llama Bizancio, que es Constantinopla, Estambul y que hoy en día es Turquía, es muy importante porque fíjense lo que dijo Napoleón Bonaparte: si la tierra fuera un estado, Constantinopla sería su capital. Esto no solamente por la parte religiosa, también por su parte histórica y por la belleza de la misma ciudad, que está entre dos continentes, Europa y Asia. Para conocer mejor sobre Bizancio, yo les recomiendo el libro de Isaac Asimov, Constantinopla. Es un libro deslumbrante. Allí se habla de toda la historia de Constantinopla, se habla de Santa Sofía, esa primera gran iglesia del cristianismo, que luego se convirtió en mezquita cuando los musulmanes conquistaron la ciudad. Y él da la definición, porque no se llama Santa Sofía porque se refiere a una santa, sino Sofía de la palabra filosofía, sabiduría santa, que es una manifestación de Dios. Por consiguiente, es a Dios a quien está dedicada la ciudad. Se suele traducir la frase por Santa Sofía, dando así la impresión de que está dedicada a alguna mujer canonizada, decía, una santa. La llamaré Hagia Sofía para evitar estas impresiones, dice así. Y bien buena la aclaratoria, porque uno siempre piensa de que se refiere a una santa. No, es a la filosofía. Es a la filosofía que está dedicada a la sabiduría. Muy importante porque Constantinopla se llama así porque fue fundada por Constantino I. Y Constantino I fue el emperador romano que en el 313 aceptó el cristianismo como religión oficial. Recuerden que Constantino era hijo de Santa Elena, y Santa Elena es una creadora de hospitales en la Edad Media. Esto viene siendo un monumento dedicado a Constantino, pero que en el 1204, en la Cuarta Cruzada, le quitaron las placas, aunque se conserva actualmente, pero sin algunas de estas placas. Sin algunas de estas placas podemos ver este monumento de Constantino. En Turquía, dentro de Bizancio, lo que se llamaba Bizancio, Constantinopla, que hoy en día es Turquía, nació en Antioquía, una ciudad turca hoy en día, el evangelista San Lucas. ¿Cuál es la importancia de San Lucas para nosotros? Bueno, que él era historiador y también era médico. Y el evangelio que él escribió, el tercero, se hace sobre la base de entrevistas, investigaciones históricas. Incluso se habla de que él conversó con la Virgen María. Era muy amigo de San Pablo, que es el verdadero creador del cristianismo. Incluso se han escrito libros dedicados a San Lucas, como el médico de cuerpos y almas. Como San Lucas era médico, él describe en su evangelio el sufrimiento de Jesucristo estresado, lo que se llama hematidrosis de Jesús, esto que está aquí, que es cuando la gente está sometida a un gran estrés, a un gran nerviosismo, puede sudar con sangre. Esto se llama hematidrosis, sudor con sangre, y esto lo describe muy bien San Lucas en su libro,
en su evangelio, el tercero, porque era médico, pues, y se dio cuenta de esto. Hay facultades de medicina, como la Facultad de Medicina de México, de la UNAM, que tienen a San Lucas en sus entradas, es decir, porque era un médico, y además de eso, pues, él se considera uno de los santos protectores de nosotros los médicos. Allí mismo en Constantinopla, en lo que hoy en día es Turquía, en la ciudad de Egea, nacen Cosme y Demián. Cosme y Demián, que eran médicos y al mismo tiempo eran personas muy religiosas. De ellos se habla de que hicieron un trasplante de piernas, que como se ve, ¿verdad? Y por eso hoy en día se le considera protector de los cirujanos, protector de los trasplantes de órganos. Incluso hay fundaciones que llevan sus nombres, ¿verdad? Aquí en Moscú tenemos esta iglesia, este templo dedicado a Cosme y Damián, muy hermoso. Hay algo importante porque aquí en Bizancio surgieron muchas discusiones y estas discusiones estaban entre los iconoclastas y los iconódulos. ¿Qué era esto? En la Biblia se dice de que no se deben adorar las imágenes. En cambio, el cristianismo se aceptó las imágenes. Otras religiones no las aceptan. Incluso sectas dentro del cristianismo dicen que no se deben adorar las imágenes porque en la Biblia taxativamente se prohíben. Un iconoclasta es el que no cree en las imágenes y eso está en el Antiguo Testamento. Y un iconódulo cree en las imágenes. Entonces, un filósofo, un sabio, Plotino, dijo las imágenes emanan energía. En el Islam se prohíben las imágenes porque el Islam, sabemos, es una parte que proviene también del Antiguo Testamento, es una de las religiones abrámicas de Abraham, ¿verdad? Que vienen siendo la religión hebrea, la religión cristiana y la religión islámica, todas provienen del profeta Abraham, del patriarca Abraham. A la hora de la oración en Santa Sofía, los cuadros que tienen temas cristianos son cubiertos con unas cortinas y se develan para las visitas de turistas. Jorge Luis Borges, que aquí está, gran escritor argentino, de talla universal, él decía que el cristianismo desarrolló arte y está muy adelantado en este sentido, porque precisamente el cristianismo permitió la creación de las imágenes. En cambio, el islamismo las prohibió y esto se transformó, pues, o tuvo como consecuencia un atraso dentro de lo que se llama la literatura, el arte, etc. También en Bizancio surge lo que se llama una discusión bizantina, ¿verdad? Eh, los teólogos de Bizancio, hoy Estambul, pasaban la vida discutiendo con sus colegas de otras facciones del cristianismo, si los ángeles eran de sexo masculino, femenino, una discusión que no tiene ningún sentido. Y esto verdaderamente conllevó a la pérdida de mucho tiempo y hoy en día cuando estamos discutiendo con alguien podemos decirle, mira, es una discusión bizantina, es una discusión que no llega a ninguna parte. Bueno, hasta aquí esta breve intervención.